semestre, ¿no? Eso es como perdonar una infidelidad. Entonces, en el COVID me dio por esto y funcionó porque uno a uno me busca para decirme, oye, dice la correlación clínica de estos hallazgos que yo vi en Google. Entonces, esto es la réplica de Google para ustedes, en lugar de estar con Facebook y en lugar de estar con, ¿cómo se llaman las otras porquerías de demonios que no quiero ni? TikTok. Esa joda es una cosa monstruosa. Mire, yo tengo un malparido hijo de 6 años, y cuando decidimos una semana cancelarle absolutamente todo el contacto con esto, cambia muchísimo su comportamiento intelectual. ¿Oyó? Pero muchísimo, que es una cosa que yo no quería que fuera así. Creía que sí, la distracción o lo que sea. ¿Ven? Y al final ya no le duele tanto. Y al final ya estaba física o algo así. No se rían, 6 años y sabe física. ¿Ya? Yo le pregunto a ustedes una pregunta que le puedo hacer a él. ¿Qué significa el pi, número pi? El malparido me habla. ¿Qué es un seno y un coseno? Y me lo explica como si estuviera viendo en gráficas. Le pregunté, dame un ejemplo del seno y el coseno, y este huevón va y me contesta algo que yo no sabía. La combinación de esas dos funciones en la naturaleza es la elipse del DNA. ¿Cómo le pareció? Yo no sabía. ¿Ah? Pero eso es malo, ¿sabe por qué? Porque los adaptados son ustedes. Ese malparido es desadaptado. Claro que es desadaptado. El desadaptado son ustedes, que no tienen ni idea de lo que acabo de preguntarles. Entonces él dirá, sí, pero yo sí sé cómo se llama la perra Maluma. Ah, bueno, listo. Cambiamos. Entonces estos dos señores, yo hablo del hábito y la conducta. Que si ustedes no se preocupan, y cuando se sientan, como nos mandó a sentarnos Rodin, a ver si no se le olvida que fue el que hizo la estructura del pensamiento del pensador, y que su universidad le hace una apología buena a él, ¿cierto? ¿Ustedes no tienen esa allá? Sí. ¿La tienen? Haga una cosa, cuando usted vaya allá a la sede, se encuentra con algunos de sus congéneres estudiantes y preguntan, ¿quién hizo la escultura del pensador? Pregúntenle. Y cuando usted vea que de 10, ninguno, diga, ese Hewlett Packard de Ulises tiene la razón. Entonces estos dos señores tenían que tener un hábito berraco. En el mundo de la medicina, berraco, yo no sé qué quiere decir, pero es difícil. Difícil no quiere decir, pero admirable, de todas maneras. Estos dos señores que no se conocían, la historia en la medicina es hermosa. Que no se conocían porque este señor vivía por allá en Australia y este en Baltimore, en los Estados Unidos. Y entonces, Baltimore, o era Boston, no sé, ya me olvidé porque en varias universidades fue profesor. Entonces, en la medicina hay gente como, por ejemplo, Finsen, la apéndice, genios. Y en todas las ciencias igual. Y estos dos señores cambiaron la medicina como usted cambiarse de sexo.
una joda brutal. Quienes en ellos en quienes pensaron fue en los neurocirujanos, porque se cometían muchas alteraciones en el acto quirúrgico de esta bóveda que era inexpugnable a los diagnósticos y a la imagenología. Y estos dos señores en 1970 le abrieron una gran ventana para que los neurocirujanos, incluso en la especialidad que más sabe de tomografía, que le corresponde a ellos. Por ejemplo, los ginecólogos no tienen el conocimiento que tienen los neurocirujanos sobre la tomografía. Entonces estos dos señores fueron premio Nobel. Algunos premios Nobel son muy, pero muy importantes. Van a averiguar quién fue Nobel. Pero otros, qué bajeza. Deben un ejemplo de un premio Nobel que da angustia. Juan, ¡ay, qué bien, Gil! Es una cosa, pero desagradable para la humanidad. No, Petro sí es una desgracia. Es como decir que mi mamá fue virgen después de 6 partos. Es una cosa terrible, terrible. Pensar en que una persona de ese calibre llegue a alguien a verla como premio Nobel de Paz. Compararla con Teresa de Calcuta, por ejemplo. Yo no soy católico, pero esa vieja, cuando la entrevistaron, le dijeron que ella que iba a Roma, si era la antítesis de lo que Cristo profanaba. Sin embargo, el Papa la hizo ir, se bajó del avión, almorzó, cogió sus aparatos y se fue. No muy católico, pero de admirar, tenía personalidad una señora de esas. Y cuando le preguntaron en África que por qué había, dijo, para darles un mensaje a los católicos, que por eso había ido. Entonces estos dos señores que estaban bien lejos, este físico, matemático y este ingeniero electrónico, se dedicaron a pensar que los rayos X sumados en plano iban a dar imágenes tridimensionales. ¿Qué? ¿Alguien sabe algo de fotografía? Ese fue el fundamento que ellos tomaron. Ya se conocía la fotografía y toda la cantidad de probabilidades. Entonces estos señores dijeron, si los rayos X son un corte de cualquiera, ya sea transversal, longitudinal, coronal, etc., ¿por qué no los sumamos y le damos densidades? Eso fue lo que hicieron estos dos señores. Y estos dos señores llegaron hasta esto, hasta pensar que posiblemente pudieran existir múltiples planos, pero ellos se murieron y no se dieron cuenta que llegaron hasta ahí. Inicialmente era para ver el cerebro. Ese era su propósito. Y cuando se dieron cuenta que múltiples planos generarían dimensión, llegaron y dijeron después, esto ya ellos tampoco lo conocieron, de que se le podía meter medios de contraste. Entonces, las imágenes en rayos X son como este zapato rojo, reciben más órdenes que ella. Doctora, agradezca que no tuvo un papá como yo. ¿Sabe por qué? Porque si usted fuera hija, yo le metía una patada. Así fue, ¿cierto? Voy a grabarle a Miriam, a mi hermana, que le pasó por hacer algo parecido. Entonces, tiene 68 años. Pero bueno, eso era la educación antes. Ahora ustedes tienen una educación, por eso fue que Bukele ganó en el 83%.
porque la educación de Bukele se parece a la mía. Entonces estos señores, cuando se dieron cuenta que las imágenes de rayos X están relacionadas con que se pudieran degradar las imágenes o los colores, pero es que eso no se llama color, de blanco a negro, dijeron vamos a meterle medio de contraste. Y entonces empezaron a ver vasos arteriales, venosos, incluso linfáticos y espacios. Se ha cambiado un poco, pero si ustedes van y leen en la historia, se le metía hasta medio de contraste al útero para ver y hacer salpingografías. Ya, eso ya está mandado a recoger, porque el desarrollo de esto ha llegado a ser tan preciso y cortes casi de 2 milímetros que no necesitaba ver de eso, para ver tumores dentro del espacio uterino, tumores y obstrucciones dentro de las trompas. Eso ya se ve sin eso. Entonces, esto que están viendo fue este genio, Hanfield. Por eso se llama unidades Hanfield, en honor a que este señor fue el que llegó y dijo: en la tomografía, en la tridimensionalidad, lo más negro va a llegar a ser aire y más o menos empieza a verse lo más negro que es la grasa, y lo más blanco sería el hueso cortical, pero lo más blanco serían los medios de contraste. Inicialmente eran yodados, luego ahora tienen otro tipo de estructura que hace menos daño, lo pasaron por magnesio. Y vemos este cero, en donde los imagenólogos posteriormente dijeron: pues ese es el límite. ¿Ya? Es por eso que si ustedes ven en una tomografía un hombre que llega y dice: eso es un hematoma coagulado por esta densidad, eso es un hematoma que no está coagulado y que podría drenarse por punción. ¿Ve? Algunos tienen ojo clínico y terminan diciendo ojo clínico en un radiólogo, ¿no? Por eso estoy echando, antes era un chiste, hoy es una necesidad. El mejor radiólogo es el clínico también. Antes no me pedían historias, hace 15 años no me pedían historias. Hoy me piden la historia, los imagenólogos, incluso los laboratorios. Ya hay algunos que dicen: oiga, Ulises, ¿cuánto es la BCG de esa señora? Me impresionó esa hija Páez cuando me dijo eso. Entonces, estos señores llegaron incluso a darle, bueno, señores, no a Hanfield, porque el otro físico fue el que le hablaba sobre los planos y los movimientos de los planos. Y estos le dieron incluso hasta unidades pertenecientes a las unidades que el órgano en su contextura, estructura o densidad es normal. Hace 20 años no se hablaba, por ejemplo, cuando un radiólogo en el hígado le decía: tiene esteatosis grasa en el 70%. Hoy en día pueden medir eso, gracias a la cantidad de verduras, lechugas, pimentones que comemos. ¿No, Gil? ¿Qué es lo que nos gusta a usted y a mí? Yo digo que Gil, para que se coma. ¿Usted alguna vez se ha comido un rábano? ¿Un qué? ¿Rábano? No, un bravo no, pero un rábano sí. Ella sí sabe. ¿Sí se lo ha comido? Sí, son ricos. Son ricos. ¿A qué sabe? A tierra, a naturaleza, a clorofila, a... El rábano es uno que es rojo y por dentro es blanco. Y es como rosadito. Eso.
¿Usted no es loco? No, no lo he visto tampoco. Coma y tendrá más vida. El tiempo. No el rábano. Cualquier verdura, cualquier fruta. La gente eutrófica vive mucho. Los obesos tenemos que morirnos más rápido. ¿No me creen? ¿No me creen? Los invito a que vayan, el que no me crea, a un ancianato. Hay un ancianato, toca la puerta y sale una monja o sale una viejita chiquitica, así como de 1,40, 1,35 y pesa 28, 30 kilos. Y María le y sigue, y va y le pregunta a la monja, ¿cuál es la vieja más vieja que tiene usted aquí y que se autoabastece? Y me dice, la que le abrió la puerta. ¿Cuántos años tiene? Tiene 98 años. ¿Y cuál es la vieja más joven? Esta es Hortensia, la que está echada allá y pesa 90 kilos y tiene 68 años. Los invito a que lo hagan. Entonces estos señores, el éxito fue que cuando apareció esto, ¿sabe quién fue el primero que dijo, necesitamos esa joven 1979? La tecnología. Y aparecieron los General, los Toshiba, que fueron casi los primeros. Entonces, en el momento en que apareció, dijeron, esto sirve para todo el cuerpo. Y lo extendieron para todos. Y la tomografía, como todas las imágenes que tienen un principio diferente, tienen un propósito diferente. Por ejemplo, para hablar uno grande, el medio de contraste en la tomografía no solo me da anatomía, ni estructura, ni alteración estructural de la víscera o del órgano. Porque si le meto medio de contraste, también puedo tener parcialmente algún conocimiento de alteración fisiológica, fisiopatología, como la resonancia me da mucho más. Para la resonancia no es igual algunas estructuras como para la tomografía o el ultrasonido. Entonces, cada uno tiene unas características que lo definen para ser utilizadas por el médico en el momento en donde vaya a buscar dónde está el problema. Yo empíricamente a la 1 de la mañana sin radiólogo, ¿qué hago? Páselo por aquí por el escáner simple, que ahí con eso yo ya veo alguna joda del proceso inflamatorio y ahí también veo entonces algo de hipoperfusión, porque la perfusión se ve con el medio de contraste. Esto no tiene medio de contraste, esto tiene medio de contraste. ¿Cuántos medios de contraste tiene este corte axial? 2, uno oral y uno endovenoso. Pero fíjense que el TAC simple también nos sirve mucho y cada vez se hizo con mejor tecnología y sirve. Lo que pasa es que los imagenólogos no les gusta concretar algo que aquí se puede ver mejor. Por ejemplo, mire esto, la aorta con la salida de la mesentérica superior, la aorta con la salida de mesentérica superior, pero se ve, mientras que aquí, si hubiera trombos, se iban a ver mucho más. Pero fíjense que aquí, que no se hizo para ver vasculatura, pero aquí sí se ven algunas, mire, por ejemplo esta. Ustedes van a tener a Google para ir a estudiar anatomía. ¿Y la anatomía cómo se debe estudiar? ¿Cómo? Relaciones. Porque nosotros no todos somos iguales. A ver, ejemplo, lo que les estoy hablando. El 16% a 18% de todos los humanos en el mundo tenemos variantes anatómicas en el triángulo de calor, por ejemplo. Eso es una de las desgracias nuestras, como cirujanos generales operando vesícula y cuando tocamos y dañamos la viabilidad.
Entonces, las relaciones anatómicas, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo aquí. ¿Ven esto? Miren. Es el diafragma. Cuando se está pegando al final entre la cavidad torácica y el abdomen. Entonces, si ustedes ven, esta estructura tiene una relación en estas dos con la aorta. Y este cuerpo vertebral con este cuerpo vertebral también probablemente pueden tener relación. Pero detállese una cosa, este corte no es en el mismo lado. Ven ustedes la pelvis renal de aquí, y aquí no se ve el riñón sino acá. Por tanto, este corte tendría que estar más arriba. Por tanto, es factible que esto fuera L2L1 y esta fuera L1 o L2. Pero si ustedes van a la teoría, dice entre L1 y L2 se empiezan a ver la pelvis renal. Así se debe estudiar anatomía, con relaciones anatómicas. Y los libros que si ustedes leyeron eran así. Atestigo, por ejemplo, le hablo de esa forma. La marca de estos ladrones, ¿cómo se llaman? La novela esa ¿no conocen la novela de uno que hacen Grey's Anatomy? Uy, me da una piedra de la bola de hueso. Eso era como ver un reinado. Eso no es cierto. Bueno, entonces, este corte axial, traté de tenerlo casi a la misma altura, pero con ese propósito también, en donde algunas estructuras, como por ejemplo el páncreas, en esta se ve cola, incluso aquí empieza a verse la cabeza, pero no está completa, y aquí la cabeza está incompleta, y donde, si ustedes van y leen la esplénica, ¿por dónde va? Ahí sí, ¿por dónde cursa? Ay, es que cursa diabetes. Uy, qué cosa tan, otro léxico. Bárbaro, barbarzo, inadecuado. Cada vez que usted vaya a escribir la historia cursa, por favor, acuérdese de mí y de pena. ¿Por dónde cursa? Un río. Y por lo que a mí más me gusta, el seno. ¿Qué es un seno? Hueco. Es un hueco. ¿Y qué tiene ese hueco? Conducción o espacio en la dimensión. Eso es un seno. ¿Ah? Y nosotros le decimos cursar. Africano, un paciente. Africano es el cirujano. Mi doctor africano, le daré más información porque estoy aquí con los científicos que probablemente a usted lo irán a atender en la UCI. No se ría, esa es mi preocupación. Ya me tocó a mí. ¿Ven? Así es la vida. Entonces, volviendo aquí a este cuento, intenté buscar eso. Mira, a pesar de que aquí hay una relación, pero ojo la relación, mire hasta dónde va en este paciente que es diferente la inserción del diafragma. Mire hasta dónde va. ¿Y eso para qué sirve, cierto? Pues me sirvió a mí la primera vez que empíricamente me tocó abrir un paciente con una lumbo-láparo-tóraco-tomía para llegar exactamente el neurocirujano a operar esta y esta vértebra, el espacio intervertebral. Y poder ver yo eso y buscar dónde se insertaba el diafragma para ahí abrirlo.
Nosotros hace 25 años, 20 años hacíamos y hacíamos más daño que bien, ¿ya? Pero esto es explicarle por qué se necesita tener ese conocimiento anatómico, ¿ya? Igual quien vaya a hacer una esplenectomía y ver el pedículo esplénico. Entonces, las relaciones anatómicas en cualquier corte se buscan teóricamente igual, pero en la localización, en el plano del paciente, los planos del paciente son diferentes. Entonces, miren, medio de contraste oral pasa aquí que puede ser, ¿qué es esta estructura? Pues el duodeno. Cuando ustedes ven una estructura que está en relación con el antro y la vesícula y la cabeza del páncreas, esto es duodeno, ¿ya? Esto es duodeno. ¿Esto qué es? Colon, caca. Está dándole la vuelta y aquí ya probablemente pasó. ¿Y esto qué es? Abajo, al lado del riñón, dentro de la cavidad, está la punta del esplenio, el vaso. Entonces, les estoy dejando el mensaje para que vayan y coloquen en Google anatomía abdomen con tomografía y les salen una cantidad de imágenes. Consigan ahí sí una pantalla gigante, no para ver Facebook, TikTok, sino para ver eso. En lugar de ustedes reunirse en las palmas metiéndose un poco de licor, chupando cigarrillo y marihuana, oliendo a mierda de perro rico, y luego ir a fornicar. Reúnanse y consigan un buen televisor, consigan meterse aquí con un computador y empiecen a discutir. Si lo hacíamos nosotros, había un tal, usted me dio un tal memelo que le metieron un tiro, pero era muy buen estudiante de apellido Salbón, que nos invitaba a la casa y él tenía un papelógrafo y entre todos nos empezábamos a escribir y a estudiar. Y así estudiábamos. Eso no son sino los latinos, porque los gringos solitos. Cuando llegué al hijo malparido y le dije, no joda, estoy mamado de hablar de estructuras proteicas, ¿por qué no se reúne con sus compañeros? Me dijo, ¿usted cree que yo estoy estudiando en la UIS? Le dije, no, yo soy un pedazo de excremento y usted es lo que se come, rico y costoso. Pues es así. En las universidades de alto turniqué intelectual son solos. Yo no sabía esa joda. Por ejemplo, entre ustedes, usted no conocía con ellos, usted no se conoce con ellos. Primero porque las clases teóricas día a día han sido menores y en la medida que avanza su capacidad intelectual son casi nulas. ¿Ya? Y entonces yo le decía eso, ¿por qué no estudian en grupo? No. Salió un día y me mandó una foto de un edificio que parece como la Comuneros. Dijo, este edificio nunca se cierra. Y ese edificio de consultoría. A las 3:20, 3:40, 3:50 hay consultoría y usted entra y sienta, se pregunta, chao pescado y nos vemos. Y cuando usted no tiene ni idea, no ha estudiado un cieso y va a preguntarle al hombre y el hombre o la vieja y usted no tiene ni idea, le dice, puede irse, no está preparado para la consulta. ¿Ve? Formas diferentes de lo que es formar un cerebro. Entonces, este es un corte, ¿cómo se llama? Coronal. La corona. Coronal. ¿Y qué dicen esas dos diapositivas? Que los cortes coronales, pues son anteriores, posteriores y que se mueven en ese rango. Este está más cerquita al ombligo, este está más cerquita a la columna. Aquí vemos estructuras del retroperitoneo, como la cava, la aorta,
riñón derecho, pelvis renal y parte de la estructura del hígado que no está en el retroperitoneal, pero está en la cavidad abdominal, porque este ocupa todo un espacio que corresponde al espacio retroperitoneal y al espacio abdominal. Entonces, si ustedes ven aquí cómo está este paciente, senil, así como yo, porque está viejo, ¿cómo está colocado? ¿Ven esta línea? Sí. Si yo me paro así, probablemente esté absolutamente lineal a esa línea. Pero miren lo que voy a hacer con los hombros. La barriga también se movió. Entonces, ese señor está así. Sí. El corte, ay carajo, el corte sigue siendo así, lineal, coronal, pero estoy viendo retroperitoneo de este pedazo y aquí solo está la cavidad abdominal anterior. Es por eso que aquí usted está viendo colon, asa delgada, colon, estómago, diafragma izquierdo, y aquí usted está viendo un pedacito del diafragma, un pedacito aquí del ¿cómo se llama esto? Donde pasa el esófago y la cava y la aorta. Hiato. El hiato es un roto, un hueco. Entonces, fíjese, me da la idea hasta. ¿Qué estoy intentando hacer con ustedes? Orientación de cortes. Eso es todo un libro. Yo ahí empíricamente estoy viéndole que eso hay que empezar a tener entre más y más, y vean, se empiezan a dar cuenta de eso. Es como yo verle lo feo a mi mujer, no se lo vi la primera vez que la conocí, pero ahora después de 14 años ella reconoce todo lo feo mío. A ella la veo más linda. Eso le va a pasar a usted cuando se esté muriendo. Bueno, entonces en la ciencia, en el conocimiento, en la forma, es igual. Si usted no tiene tiempo de presaber, no va a haber detallitos como eso que le estoy hablando. Entonces cuando usted está viendo después de 5, 6 años, 4 años, todos los días, cada 3 días, y viendo imágenes, ya busca como los imagenólogos. Los imagenólogos tienen una capacidad violenta de sobre lo que usted necesitaría 5 años para ver. Pero eso es el mensaje que estoy tratando de darle a ustedes. ¿Y ustedes creen que es que eso no nos toca? Sí, doctores. Ustedes serán supuestamente el médico del futuro, no el médico de ahora. El médico de hoy tiene que también tener conocimiento de imágenes. Es una necesidad. Yo en 1980 tenía visión futurista. Yo decía que esto era lo que tocaba hacer. Me mamaban gallo a mí, me insultaban. ¿Que me sirvió hasta después de 60 años? Sí. Entre nosotros hay una autora que le gusta lo que esto era la autora León. ¿Ya? Ella es brava para ver esta joda. No sé los dos porque yo no he estado con ellos, pero con la autora León sí he estado en las futuras, nos hemos leído. Bueno, leído no, nos hemos intercambiado lo que se pueda leer. Entonces aquí es anterior, porque aquí está. Todo es de la cavidad abdominal. ¿Es cierto lo que estoy diciendo yo? No. Aquí hay una estructura retroperitoneal que es el riñón y esta porción posterior de la vejiga es retroperitoneal. Además estamos viendo, mire este paso de la ilíaca, ese pasito ahí es retroperitoneal. Si hubiera un tumor aquí,
yo pudiera decir, ese tumor probablemente sale del recto peritoneal y viene hacia adelante. Si en el siguiente corte hacia la región anterior lo veo, probablemente ya esté también en el canal inguinal, que sería eso. Ahí, este no es el canal inguinal, este es el canal femoral. Entonces, aquí habría muchas cosas que tener la necesidad, el deseo, el placer de estudiar anatomía. Otro corte, coronal, la corona. Y aquí vemos una estructura que es retroperitoneal, importante para la localización. ¿Cómo se llama esa estructura? El psoas. Y lo que les hablaba con relación anatómica, mire qué es esto: la inserción del pilar posterior diafragmático, y aquí se ve en todo su esplendor el hiato esofágico, por donde pasa anterior a esta estructura, que esta que es la aorta. Entonces, anterior, aquí está el esófago. Bueno, entonces, doctores, aquí ya vemos retroperitoneo. Esta sería ¿qué? ¿El qué? L4, L5, L3, L2, L1, y aquí ya sería el T12. Dos imágenes, una que corresponde a un corte coronal bien distal del otro corte coronal. Este es mucho más retroperitoneal, posterior, en donde se ven y se pueden contar sus. Me parece muy bien, eso molesta, o sea que sí está concentrado. ¿Ya? Si volvemos aquí, relación anatómica. Miren, esto es L1, esto es T12. ¿Por qué? Porque la teoría, cuando ustedes van a leer el pilar posterior en línea media, el pilar posterior diafragmático se inserta en T12, L1. Y en L1 aparece la primera de las dos pelvis, que es la izquierda, porque el derecho está más por el hígado. Entonces, todos esos detallitos. Pase alguien aquí con su dedo, su mano, y me dice, este corte que es sagital, ¿dónde está? Aquí, en este corte coronal. ¿Hice bien la pregunta? ¿Entendieron bien la pregunta? ¿Me permiten tomarme un tinto? ¿O lo dejo ahí quieto mejor? El que diga que no es lo que quiere. Es que no me desayunamos ni tomo. Yo no desayuno. Entonces, hoy la próstata me paró muy temprano. A ver, diga, pase alguien. ¿Dónde está lo que veo acá? ¿No hice bien la pregunta? Está como de la izquierda. Bueno, pase, atrévase, pase. ¿No entendió la pregunta? A ver, mire, ¿me permite o no me pasa la carta? Sí. ¿No? Bueno. Este es el cuerpo. El corte de acá es así. O sea, es coronal. El corte de allá es sagital. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿O en la mitad? Eso es lo que yo le estoy preguntando. Si no se han dado cuenta, si alguien me contesta adecuadamente, yo digo, sirvió lo anterior, porque la sumatoria de lo que yo hablé anterior es la sumatoria de mi pregunta. Hacia alguien,
Entre más uno la cague, más se acuerda y aprende. Decía mi profesor Nathan Eidelman, me dijo: hijo, es el momento en donde puede cometer errores al lado mío, puede preguntar sandeces al lado mío, porque después esas sandeces y esos errores la sociedad se los cobra. En la Fundación Santa Fe de Bogotá. Eso es lo que supongo. ¿Se la toma por acá? ¿Quién dice si este individuo está bien o mal? Está más central. Si se alcanza a ver vértebra de aquel lado. Sería la mitad. Pero me gusta que se paren. Ojalá que no sean marido y mujer los dos, porque no era para sentirse al lado. ¿No? Bueno, pues. Bueno, pues para seguir, no dormirse. A ver si. ¿Me entendió la pregunta? ¿Usted me entendió la pregunta? Yo digo que esto está No, cariño, es lo contrario. No, Aquí, porque esta, este es el Saint mire, Elmo, ¿no? este lo puedo ubicar aquí también, pero este también lo puedo ubicar aquí. Ajá. Y si usted me dice que este, ya. sí, los dos se pueden ubicar. Y si tuviéramos un axial, este lo puedo ubicar en el axial, este coronal lo puedo ubicar en el axial. Ya sea arriba o abajo, porque los axiales son así. Los coronales son así. Y los sagitales son así. Por eso el seno sagital central, que en el cerebro es muy importante, porque es allá donde convergen todos los senos venosos. ¿Dónde? Central dices tú. O sea, aquí. Parece Se está parado bien. No, porque se veía la vértebra de la parte de A ver. Se alcanza a ver dos puntos, ¿no? Hágame sentir bien. Explique por qué. Total, porque yo estoy quedando primero el hígado, que no está tan grande en esa parte, en esta zona comienza a disminuir el tamaño del. Correcto, eso es. Entonces, si eso es cierto, dígame cuál es el hígado aquí. Sería el 3. Entonces ahí empieza lo descachado. Él sabe dónde está parado, pero no conoce anatómicamente, porque la respuesta teórica era esa, la que usted acaba de decir. Entonces dirá: mire, este es un pedacito de hígado y este es otro pedacito de hígado. El hígado, cuando lo cortaron, que está bien para atrás, bien aquí, alcanzó entonces a estar un poco acá, porque aquí se ve hígado adelante, hígado atrás. Y este es el estómago. Y el estómago, ¿en qué parte anatómicamente el estómago está en contacto con el diafragma? El fondo. Por tanto, no puede estar aquí, ni aquí, sino por aquí. Este es el estómago. En el hígado no hay aire. Ah, sí, ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y luego usted dice: ¿y esto qué será? El riñón. Entonces usted dirá: Ulises, no sea burro. Aquí probablemente no es hígado. Este solo es el hígado. Y este es el vaso. Y entonces usted llega y dice: claro, no es que anatómicamente el vaso y el hígado, ¿dónde está la relación? En los vasos cortos. ¿Y dónde están los vasos cortos? En el fondo. ¿Ven? Anatomía. Y aquí alcanzo entonces a ver, y esto tiene que ser entonces el riñón. ¿Ven? Y entonces usted dirá: y no puede ser tan aquí, porque si fuera aquí, estaba viendo entonces también la articulación coxofemoral, pero veía hueso, veía fémur, y ahí no veo fémur.
¿Me hice entender? A ver, que el corte fuera aquí. Y aquí alcanzo a ver el fémur. O está muy afuera, pero si estuviera bien afuera, no veía la cresta ilíaca. Mira dónde está la cresta ilíaca. Entonces casi que está pasando por la cresta ilíaca y alcanzo a ver esto. Veo parte del riñón y este que es el vaso. Entonces, eso era. Usted sabe dónde está, usted sabe dónde está parado, pero no sabe anatómicamente la estructura que define ahí esto. Entonces, viéndolo aquí dice, mire, ¿qué está en contacto con el estómago del hígado? Pues la curvatura menor. ¿Qué está en contacto con el diafragma, con el estómago? El fondo. ¿Y cuál es la relación directa como para tocarse y darse un beso el estómago y el vaso? Perdón, el vaso y el estómago. En el fondo, los vasos cortos, y estarían aquí los vasos cortos. ¿Me hice entender? Mi intención hasta este momento es que ustedes tengan idea dónde están parados. ¿Ya? A ver, le pongo un ejemplo.